vamos a revisar va a ser justamente, no creo que lo vaya a hacer en orden, pero bueno, el saludo era ahora. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y pues en esta ayudantía lo que vamos a tratar va a ser justamente lo que ustedes han visto en esta semana. ¿Qué han visto en esta semana o qué se supone que tuvieron que haber visto en esta semana según el cronograma? Ustedes tuvieron que haber visto justamente los casos restantes de aplicaciones de EDO de primer orden. En este caso vamos a ver dos casos, uno que tengan que ver justamente con LBK o en este caso circuitos RL y circuitos RC. También un poco de física en cuanto a la fuerza de arrastre. Aparte de eso, vamos a ver la resolución de ecuaciones de segundo orden, pero con cambios de variable. En este caso, cuando no se encuentra la variable independiente X. Y en otro caso, cuando no se encuentre la variable dependiente Y sin derivar. Por último, vamos a tratar un poco sobre estructuras de dedo de segundo orden como coeficientes lineales, cuáles son las posibles respuestas de justamente este tipo de ecuaciones, y aparte, el Browniano para poder determinar linealidad, bueno, que sea linealmente independiente de las soluciones, y si es posible, vamos a ver justamente reducción o teorema de Abel, que es justamente que con una solución que nosotros ya tenemos de la ecuación de segundo orden, encontrar justamente la otra solución restante. Y pues ahora ya, vamos a comenzar. No vamos a tener un orden en sí, pero vamos primero por... Voy a transmitir ya. Este, ahora sí. Entonces, esto lo voy a minimizar. ¿Se está transmitiendo, no? Sí, ahí dice que sí. Uy, ya, ahí sí. Entonces, muchísimo mejor. Ahora sí ya me corre como debería de ser. Vamos primero a ver lo que son ecuaciones de segundo orden. De ahí vamos a ver sobre aplicaciones. En sí, las ecuaciones de segundo orden, como ustedes ya saben, son justamente ecuaciones diferenciales cuya derivada mayor está justamente derivada dos veces. Tenemos este caso y pues antes nomás en una ecuación de primer orden encontrábamos nomás una sola solución. Ahora en una ecuación de segundo orden vamos a encontrar dos soluciones. Y cada una de estas soluciones va a tener una constante. ¿Y por qué va a hacer eso? Porque ambas soluciones son linealmente independientes. Y para eso está justamente el Browniano con el que podemos hacer la comprobación. Además de eso, existen distintas estructuras que nosotros podemos visualizar de una de segundo orden y cada una de estas tiene cierto patrón para poder hallar la solución. Hay una cosa que es superposición de soluciones. O sea, justamente nosotros encontramos una solución, ¿ya? Y también del mismo modo encontramos una segunda solución. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Justamente la solución general va a ser la primera solución sumando la segunda solución. En este caso va a ser justamente de esta manera. Y1 de x por la primera constante más y2 de x por la segunda constante. ¿Ok? Y ya pues. Entonces sí o sí. Segundo orden, dos constantes, dos soluciones. Y ahora vamos a ver sus métodos de resolución. Y vamos a por uno sencillo. En este caso, vamos justamente a ver cuando una EDO de segundo orden, EDO de segundo orden, no presenta justamente la variable independiente, no presenta X. Ya. Entonces, en este tipo de casos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos justamente a hacer un cambio de variable. ¿Cuál va a ser nuestro cambio de variable? Ustedes saben que justamente y derivada es justamente la derivada de y respecto a x, ¿no? Así que en vez de poner y derivada va a ser v. V va a representar la derivada de y respecto a x. Y ahora, si derivamos esto respecto a x, ¿qué es lo que nos va a quedar? Justamente nos va a quedar, por así decirlo, una segunda derivada de esto, porque vamos tanto a derivar esto como a derivar esto. Ya. Pero como estamos con un cambio de variable, tenemos que hacer una regla de la cadena.
Entonces, dv derivada, en este caso, va a ser igual a dv de y. Primero pasamos por justamente la variable dependiente, multiplicado para la derivada de y sobre la derivada de x, o la derivada de y respecto a x. ¿Ya? Pero como nosotros ya tenemos justamente cuál va a ser la igualdad o a qué va a valer de y sobre dx, simplemente lo dejamos expresado de esta manera. La derivada de b de x va a ser justamente igual a v de v de y. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro cambio de orden y de ahí solo nos tocaría reemplazar. Y de reemplazo resolver con integración, con derivación, justamente la ecuación diferencial que se nos presenta. Así que una sencilla sería justamente este caso. Tenemos justamente y derivada dos veces, más y derivada al cubo, igual cero. Bueno, aquí lo podrían resolver de dos maneras. Pueden hacer justamente esta o también pueden hacer la otra en la que no presenta y. En este caso, vamos a hacer dos ejercicios justamente de esta y dos ejercicios cuando no se presente y. Y luego vamos a seguir con las aplicaciones. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente reemplazar. Y doble derivada va a valer justamente, uy, y doble derivada va a valer justamente esto, y y derivada va a valer esto. Entonces, a la final, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría v de y va a ser igual a, uy, ya, más justamente esta y derivada, que es v al cubo, igual a cero. ¿Y qué más hacemos? Pues justamente, también se tienen que acordar de cuál es la estructura de una ecuación diferencial lineal, una ecuación diferencial Bernoulli, pero bueno, aquí justamente tenemos la lineal, ¿no? Lineal, que es justamente una y derivada más una función que depende de justamente la variable independiente por y, es igual a un f de x, una función que depende de x. Y Bernoulli es lo mismo, pero en cambio aquí se le agrega y a la n. Y aquí quiero llegar con esto, que justamente cuando tenemos este tipo de ecuaciones, lo más recomendable es dejar a la variable que se está derivando, porque ya entramos a primer orden, de manera solita, que justamente este término esté solo. O sea que todo lo que le vaya a acompañar se vaya a dividir del otro lado. Por lo tanto, como esto está acompañado por v, esta v la vamos a mandar a dividir a todo lo demás. Nos quedaría 1 sobre v. Ya. Haciendo esto nos quedaría b' más v al cubo dividido para v igual a cero. ¿Ok? Y en últimas instancias nos quedaría v' más v al cuadrado igual a cero. Entonces, como ven, esto tiene como que una estructura o un modelo como una ecuación diferencial separable, porque podemos hacer que mandemos de un lado todo lo que tenga que ver con v y mandar del otro lado todo lo que tenga que ver con y. Y eso es lo que vamos a hacer. Justamente vamos a dejar b' es igual a menos v al cuadrado. Ya. ¿Y qué es b'? B' es justamente db de y. Entonces nos queda db de y igual a menos v al cuadrado. ¿Ok? Y aquí nos queda como una ecuación separable, así que mandamos todo a un lado donde van las v y del otro lado donde van las y. Y nos quedaría como dv dividido para b al cubo negativo es igual a dy. Aplicamos integral. Esta integral nos quedaría como 1 sobre v. Y esta otra nos quedaría como y más una constante. En este caso, aquí, bueno, cuando ustedes resuelvan de esta manera, pueden ponerle C1 o simplemente la dejan con esta letra C y la segunda constante que ustedes vayan a encontrar, nomás le cambian con otra letra, en este caso K.
Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Como esta v está aquí y esta y está acá, en este otro lado, lo que tenemos que buscar es justamente el valor de v. V entero, no como denominador. Así que esta v la pasamos al otro lado a multiplicar y esto lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría b, v es igual a 1 sobre y más c. Pero ahí no acaba, porque ¿qué es lo que nosotros representamos como v? V la representamos como dy sobre dx o diferencial de y respecto a x. Así que vamos a seguir con nuestro reemplazo. O sea, justamente reemplazamos y ahora que ya tenemos nuestra solución, volvemos justamente por nuestros pasos. Entonces nos queda dy de x es igual a 1 sobre y más c. Y aquí, ¿qué hacemos? Mandamos todo esto del otro lado a multiplicar y todo esto del otro lado a multiplicar igualmente. Y pues nos queda de nuevo separables, así que por eso es que lo hago de esta manera. Entonces nos quedaría como y más c diferencial de y igual a diferencial de x. Y hacemos lo mismo, integramos un lado, integramos el otro lado. Entonces la solución final nos quedaría como y al cuadrado sobre 2 más y por c igual a x más k. Esta y esta son dos constantes distintas. Y como son constantes, tenemos que justamente establecer cuál es el dominio de estas constantes. Entonces ponemos c como acá, pertenecen a los reales. Y ese sería el primer ejercicio. Y ahora vamos con otro un poquito más complicado, que en Que este deje de manera caso, ¿qué cosa? explícita o implícita. Lo pueden, mm, depende de cómo les pongan el problema, pero por lo general cuando les ponen de esta manera, nomás déjenla de manera implícita. Ahora, si les dicen que dejen de manera explícita, tienen que buscar cómo factorizan, qué truco algebraico aplican para justamente despejar la y. Pero no importa si la dejan implícita. Es que al final les van a quedar expresiones muy feas en las que no creo que ustedes vayan a poderlas dejar de manera explícita. Por esta manera. Luego está las otras maneras que en vez de justamente hacer reducción por cambio de variables, simplemente ya le aplican directamente este, con los teoremas, con lo de coeficientes constantes, con justamente variación de parámetros, eso es cuando no es homogéneas, también con series de potencia, ese tipo de cosas. Pero por ahora, implícita. Ahora vamos justamente con otro ejercicio de justamente del mismo tema. En este caso, vamos a tener una ecuación un poquito más pesada, ¿ya? Va a ser justamente nuestra segunda ecuación diferencial, va a ser y al cuadrado más y' derivada dos veces, menos y' al cuadrado, igual a cero. Así que lo mismo, primero tenemos que evaluar justamente esta ecuación diferencial, vemos que no está la variable independiente, así que aplicamos el cambio de variable. Nos queda que dy de x va a ser justamente a v, y aparte si nosotros derivamos esta v por regla de la cadena, nos va a quedar que dv de x va a ser igual a v de v de y. Y con esto hecho, simplemente procedemos a reemplazar lo que tenemos acá. Entonces nos queda esta y' es igual a v. V y al cuadrado más y por justamente esto, y derivado dos veces es esto. V de v de y. Menos justamente esta y' que equivale a esto, v al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto se nos asemeja a una lineal que tenemos aquí arriba. ¿Ya?
Así que hay que justamente dejar la variable que está derivada solita. Y en este caso, para poderla dejar sola, que es justamente esto, vamos a dividir todo para 1/y por v. Aplicamos justamente esta división a todo, nos queda v al cuadrado, dividido para yv, más esto nos queda igual a 1, o sea, b', menos v al cuadrado sobre yv. Esto es igual a 0. Entonces vemos que se nos elimina, se nos va la v, se nos va la v, y esta quedaría como justamente y. Y aquí lo mismo, se nos va este v y se nos va este al cuadrado. Entonces la expresión nos queda como y más v al cuadrado, no, v derivada, menos v sobre y, igual a 0. Y en este caso, esta y la vamos a pasar al otro lado porque nos quedaría justamente una lineal, pero ahora la variable dependiente va a ser v y la independiente va a ser y. Nos queda justamente b' más p de y por v es igual a una función respecto a y. Lo mismo que acá. Así que hacemos eso. b' menos v sobre y es igual a menos y. ¿Ok? Y de aquí procedemos a resolverlas como nosotros resolvemos una ecuación de primer orden lineal. Bueno, ustedes tienen sus propios métodos. Yo tengo los míos, el que me enseñó mi profesor. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer primero va a ser justamente encontrar un factor de integración, un uy. Este factor de integración va a ser igual a Euler a la p de y. ¿Y cuál va a ser nuestra p de y? Va a ser justamente lo que acompañe a la v. En este caso, p de y va a ser igual a menos 1 sobre y. Voy a bajar. Así que nuestra u de y, en este caso, va a ser igual a Euler a la menos la integral de 1 sobre y de y. Esto va a ser igual a Euler a la menos logaritmo natural de y. Y este menos 1 que está multiplicando va a pasar acá como exponente. Y a la final podemos eliminar nuestro Euler. Por lo tanto, nuestro factor de integración nos va a quedar como y a la menos 1. O si lo quieren ver, 1 sobre y. Si lo quieren ver de la otra manera. Ya. Y aquí simplemente modelamos nuestra solución. En este caso, v va a ser igual a 1 sobre nuestro factor de integración multiplicado por nuestro factor de integración por nuestra función respecto a y de y. Y simplemente reemplazamos. Aquí, unos... Sí, Julio, dime. Sí. este, hacerlo así es igual que si yo hago así ese diferencial sobre diferencial de y por el factor de integral por b, es igual a lo que me quedo. Sí, se supone que deberían de llegar a lo mismo. Es que hay distintos métodos. Justamente Pero hay digamos, uno... no afecta nada. Es que, digamos, en el taller yo hice así como estás haciendo ahorita, ¿Ya? pero no sé No te por qué que... me habrá bajado puntos por eso. También depende del profesor, la verdad. A mí, mi Profe, profesor, que fue Tenesaca, me enseñó de esta manera. el práctico con Puley no, yo le pregunté y me dijo que no se puede hacer con No él. se, no se puede hacer de esta manera. Ajá. O sea, con Puley. Oh, chus. La madre. Ah, ya, entonces deja terminar esta y hago de la otra manera justamente cuando me queda una lineal. Entonces, nomás para terminar con este ejercicio, voy a seguir haciéndolo de esta manera y luego ya lo hacemos en la manera en la que ustedes les han enseñado. Pero así también está justamente en, ¿cómo se llama? En el resumen de Chom. Es que va a salir igual, pero es que no sé si ya es cosa que no le guste. Me imagino que no le debe gustar. Ok, ya.
Entonces vamos a hacer con este y en los siguientes ejercicios ya hacemos como el otro método, que en este caso sería multiplicar todo para nuestro factor de integración y ahí simplemente resolverlo. Igual llegamos a lo mismo. Bueno, esto nos queda justamente uno sobre y, que en este caso es y, multiplicado por la integral de justamente esto. U de y por f de y. En este caso es y a la menos 1 por... uy, dejen subir un poquito. Por menos y de y. Y aquí este v va a ser justamente igual a y por menos 1 de y. Y nos queda y, va a ser multiplicado para menos y más una constante de integración. Y aquí aplicamos distributiva y nos quedaría como v va a ser igual a menos y al cuadrado más y por c. Pero aquí no termina el ejercicio porque tenemos que seguir con nuestro cambio de variables. Como estamos con v, acuérdense que antes era igual a de y sobre dx. ¿Ya? Entonces a la final nos quedaría como de y sobre dx. Va a ser igual a menos y al cuadrado más yc. Y aquí nos queda una separable. ¿Ya? Entonces esta separable, podemos mandar todas las y a un lado y todas estas de x al otro lado. Nos quedaría tipo de y sobre menos y al cuadrado más yc es igual a dx. Y aquí mandamos a derivar y mandamos a derivar. ¿Ya? En este caso, nuestra primera derivada nos va a quedar como x más k o x más c2. Y esto va a ser igual a la derivada de dy sobre menos y al cuadrado más yc. Y aquí, debido a que nosotros tenemos justamente el denominador de esta manera y no lo podemos simplificar, ni aunque sea con un cambio de variable, vamos a justamente hacer fracciones parciales. En este caso, 1 sobre menos y al cuadrado más yc. Esto lo podemos factorizar, o bueno, lo podemos simplificar de esta manera. Sacamos justamente la y nos queda menos y más c. Y justamente esto van a ser los valores que acompañen a y b. A va a ser a por a dividido para y más b dividido para menos y más c. Y simplemente aquí sumamos en cruz o sumamos las fracciones normalmente. A la final los denominadores se van a ir y nos quedaría como 1 igual a para menos y más c más b por y. A mí lo que me gusta es justamente desarrollar estos términos y luego simplemente agruparlos. Entonces nos quedaría menos ay más ac más by. Y esto sería representado como un polinomio, en este caso más 0y, más 0y al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces nuestro término independiente va a ser justamente la que no está acompañada de y. En este caso ac va a valer a 1. Y en el otro, menos ay, o bueno, menos a más b, porque aquí justamente los agrupamos, sería y para menos a más b. E igualamos. Aquí igualamos con justamente este término de acá. Y nos damos cuenta que aquí está acompañado del 0. Así que menos a más b tienen que valer 0. De esta primera igualdad nos queda que este a va a ser igual a 1 sobre c. Y de esta segunda igualdad nos queda que b va a ser igual a a. En este caso va a ser igual a 1 sobre c. Así que a la final reemplazamos y resolvemos nuestra integral. En este caso, nuestra nueva integral va a ser la integral de 1 sobre c por
este, 1 sobre y de y más la integral de 1 sobre c por 1 para menos y más c de y. Entonces, de esta segunda integral, si es que nosotros hacemos un cambio de variable, u es igual a menos y más c, du va a ser igual a menos dy. Y este negativo se verá al otro lado, así que simplemente va a salir. Y esto se queda como positivo. Y a la final nos quedaría justamente la integral de 1 sobre u. Y esto va a ser igual al logaritmo natural de u. Y hay que volver a nuestra variable original. Y esto simplemente es logaritmo natural de y. Así que nos quedaría la respuesta final sería x más k va a ser igual a 1 sobre c, logaritmo natural de y, menos 1 sobre c, logaritmo natural de menos y más c, donde aquí k, c pertenecen a los reales. Y como ven, es un poco complicado, pero creo que sí se podría expresarlo de manera explícita, aunque aquí pueden agrupar justamente las constantes, luego por, este, como se dice, por propiedades del logaritmo natural, como esto está restando, lo pueden expresar como una división, y luego le expresan el Euler, y a la final creo que más o menos les saldría de manera más simplificada, pero con tal de que lleguen hasta este resultado, yo pienso que sí este, ganarían casi la totalidad del puntaje. Ya, así que seguimos. ¿Qué más qué más vamos a ver? Mm, vamos a ver justamente cómo les enseñaron ustedes para resolver lineales. O sea, es que Eh, justamente, sí, sí, o sea, dígame, pones un diferencial diferencial, sobre un diferencial de x por ¿ya? el factor de integración, que es 1 sobre y, A a u nuestro de factor x u de x, ¿ya? por b, Por b, ajá, por b. O sea, ahí adentro mismo, adentro de la derivada, del paréntesis. ok. O sea, en Eh, este caso por y. no, por b. ¿Y qué es b? Por b porque estamos usando b arriba en la Ah, lineal. no, 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 pero en general, sería lleno. Ah, sí, sí, en general sería yo. Así que, ¿y luego qué más? A lo que nos queda arriba en la lineal, pues creo que p de x, creo que es, no sé, lo que te queda arriba. Más p de x, y. No, no, igual. O sea, eso lo igualas a lo que te queda de la lineal. Este lo igualo a lo que me queda de la lineal. En este Ah, caso, sí, y eso. derivada. No, pero hablo de manera general. Sí, quiero ver qué te quedó. No, pero aquí no, aquí sí o sí te va a quedar esta respuesta. No, para decirte algo general, porque no es que no me acuerdo bien. O es que se me Pero es algo complica así. porque justamente las otras soluciones es justamente ya expresarlo como el factor de integración. Y de ahí sería simplemente como una parte, justamente el factor de integración y la otra justamente la integral. Sí, sí. Es que, mira, Pero es que a la final ya lo ahí lo mismo. único que haces es lo mismo. Pasas Sí, el pues. integral, la derivada, y el integral del diferencial es el mismo diferencial. Entonces ya, Fase pues, integral, fase integral. ajá. Pasas el de Mm, x a y, y el integral del diferencial es u de x y. Y ahí haces lo mismo que dices. en serio. Es lo mismo. Sí, es que es full. Y, Sí, ya me estoy dando cuenta. Ok. Entonces, vamos a seguir con una aplicación. Bueno, tiempo nos sobra, la verdad.
No, vamos a seguir con el segundo caso, que en este caso va a ser cuando no esté nuestra variable dependiente y dentro de nuestra ecuación diferencial de segundo orden, nuestra E2 segundo orden. Ok. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Se hace prácticamente lo que hicimos antes, pero en vez de justamente hacer la regla de la cadena, ya derivamos de manera directa. En este caso, nuestra B va a ser justamente igual a nuestra Y derivada. Y si derivamos ambos, nos va a quedar una B derivada igual a la doble derivada de Y. Y luego nos va a quedar justamente una ecuación de primer orden, y esa ecuación de primer orden la resolvemos con los métodos que nosotros ya aprendimos de ecuaciones de primer orden. Y como primer ejercicio, vamos a ver uno sencillo y lo otro complicado. Entonces, el primero va a ser justamente este. ¿Y qué es eso? ¿Qué cosa? Eso que estás explicando tú. Esto es cuando la ecuación diferencial de segundo orden no está la variable dependiente, sin derivar, justamente la y. Cuando no está Y. Sí, cuando no está y. Ya, ya. Es prácticamente lo primero, pero lo primero lo que nosotros hacemos es una regla de la cadena porque justamente no está nuestra variable independiente. Pero aquí sí puede estar nuestra variable independiente. Nomás no Y estaría espera justamente la y. un ¿Qué minuto cosa? para tomar el... Es que ¿Mm? no... Tuve un minuto para ver tu derivada implícita. Es que no lo alcanza a ver. Ah, la de arriba. Esta es la Sí. solución. No, no, es que, o sea, cuando derivas implícitamente. Ah, sí, mira, aquí está. Está Así más que al arriba. final, Es justamente acá. No, aquí ya está directo y aquí ya está la derivada implícita. Derivamos respecto a x y tenemos que hacer regla de la cadena. dv sobre dy por dy sobre dx. Pero dy sobre dx ya es justamente v. ah, ya, entiendo. Así que simplemente reemplazamos. Y nos quedaría que dv sobre dx o nuestra v derivada va a ser igual a v por dv dy. Ok, ok. Ya. Por segundo orden, no. Aquí es no. Ya listo. Así que ahora sí, voy a seguir. Tenemos justamente esta ecuación. X, y derivada doble, menos y derivada igual a cero. Por lo tanto, aquí sí está nuestra variable independiente. Y no está justamente nuestra variable dependiente sin derivar. Sin derivar. Ta, ta. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos. Tenemos que poner lo que va a ser nuestro cambio de variable y lo vamos a tener que reemplazar. Nos quedaría x por v derivada menos v igual a cero. Y como ven, esto nos quedaría como una ecuación separable. Quería x v derivada igual a v, ya, y nuestro v va a ser x de v de x igual a v. Entonces pasamos de un lado todas las v y del otro lado todas las x. Nos quedaría como dv sobre v integral igual a dx sobre x integral. Integramos ambas, esto nos quedaría 1 sobre v. Justamente la constante va en nuestra variable independiente. Nos quedaría como... Ah, no. La logaritmo natural de v, lnv. Y del otro lado sería el logaritmo natural de x, más nuestra variable independiente. Ya. En este caso, como nos queda de esta manera, lo mejor sería simplificar nuestra expresión. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos justamente a elevarlo a Euler para sacarnos el logaritmo natural. Entonces nos quedaría que v va a ser igual a x. Y esto por propiedades de exponentes, la suma de los exponentes de la misma base también se lo puede representar como la multiplicación de la misma base con los exponentes. O en otras palabras sería a m más n va a ser igual a elevado a la m por a
elevado a la n. Ya, y aquí, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría como Euler logaritmo natural de x por Euler a la constante. Y esta constante va a absorber todo este Euler, por lo tanto, todo esto va a ser una nueva constante que nomás la vamos a referir por el mismo nombre. Entonces, esto se simplifica y nos queda que esta nueva expresión va a ser x por c. C1. Vamos a cambiarle. En vez de ser otra letra, va a ser C1. Pero nuestro v, ¿qué es? Nuestro v es justamente y derivada. Y para encontrar y derivada igual a v. Y para encontrar nuestra solución de y, vamos simplemente a integrar. Integramos esta. Entonces, a la final nos quedaría y de x va a ser igual a la integral de todo lo que es v. ¿Y qué sube? X por la constante 1 de x. Y la solución final nos quedaría justamente como x al cuadrado sobre 2 por la constante 1 más la constante 2. Donde la constante 1, la constante 2 pertenecen a los reales, para especificar el dominio. Ya. Y vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complicado. En este caso, denme un chancecito que lo tengo que buscar. Hmm. Y ya lo encontré. Entonces, en este segundo ejercicio va a ser justamente esto. Va a ser y derivada sobre x más y derivada del cuadrado sobre x va a ser justamente y doble derivada. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos el mismo cambio de variable que hicimos arriba. Derivada, derivamos ambas y nos queda que v derivada es igual a y derivada dos veces. Y reemplazamos, nos quedaría v de x más v al cuadrado de x igual a v derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Esto les recuerda a una ecuación tipo Bernoulli, ¿no? Que es justamente de esta manera. Y derivada más una px por nuestra variable dependiente y es igual a nuestra variable dependiente elevado a una n por un f de x. Ya. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos el otro lado. Esto nos quedaría como v derivada menos v sobre x es igual a v al cuadrado sobre x. Por lo tanto, para poder resolver una Bernoulli, vamos a hacer un cambio de variable. Para hacer que nuestra ecuación, que no es lineal en este caso, porque tenemos nuestra variable dependiente a un grado mayor a 1 y 0, vamos a pasarla a una ecuación lineal. Y para eso vamos a hacer un cambio de variable. En este caso ya no vamos a utilizar v, vamos a utilizar w. Va a ser justamente igual a nuestra variable con el exponente 1. Aquí n va a valer 2. Entonces va a ser 1 menos n. Y esto va a ser igual a w, va a ser igual a v sobre 1 menos n. Ah, no. 1 menos 2. Ya. Seguimos. Nos quedaría que w va a ser igual a v para menos 1. Y derivamos. Derivamos. Ok. Este menos 1 va aquí. Quedaría menos 1 multiplicado para v. Como bajamos el exponente, le restamos 1, va a ser menos 2. Y ahora derivamos de manera implícita. En este caso nos quedaría dw para dx va a ser igual a justamente a dw dv por dv de x.
Ya, y en este caso, justamente este primer término es todo esto. Entonces nos quedaría dw de x va a ser igual a menos b a la menos 2 por dv de x. O en este otro, o v derivada. Ya. ¿Para qué hacemos esto? Porque a la final, esto sería doble derivada. Doble derivada va a equivaler a todo esto. Nuestra w va a equivaler a todo esto. Y nomás para que tengan en cuenta cuál va a ser nuestro cambio variable cuando justamente multipliquemos este pedacito para toda la ecuación. Así que toda esta ecuación va a estar multiplicada. ¿Para qué? Para menos b a la menos 2. Para resolverlo de manera de Bernoulli. Entonces si multiplicamos esto, va a ser igual a menos v a la menos 2 por b derivada. Menos por menos es más. V a la menos 2 por v dividido para x igual a menos para v a la menos 2 por v a la 2 dividido para x. Y aquí vemos que términos se nos van. Se nos va este, se nos va este. Y aparte, justamente aquí se suman los exponentes y nos queda v a la menos 1. Y con todo lo que hicimos acá, podemos reemplazar justamente los términos. Todo esto, ¿a qué va a valer? Va a valer a w derivada. Todo esto, ¿a qué va a valer? Va a valer a justamente a w sobre x. W sobre x. Y todo esto, bueno, las v se eliminan, así que solo nos quedaría menos 1 sobre x. Ya. ¿Qué es lo que nos queda? Justamente esto. Así que vamos a hacerlo por su método. En este caso va a ser sacar el factor de integración. U de x va a ser justamente igual a Euler. Esto ya nos queda de manera lineal. Para px de x, seguimos reemplazando Euler a la 1 sobre x de x. Esto nos quedaría como Euler elevado al logaritmo natural de x. Se nos va y esto nos queda como el factor de integración es igual a x. Ya. Entonces, ¿cuál era el otro método? Era justamente Diferencial. de diferencial de x. ¿Ya? ¿Qué Por más? X. O sea, Por, a ver, es diferencial sobre diferencial de X. ya, aquí está. Ya, por X Espérate. por W. Entre paréntesis X por W. X por W. Ujú. Igual a 1 sobre X. Menos 1 sobre x. 1 sobre X, pues. Ah, menos 1, sí, sí, menos 1 sobre X. Ya, y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que derivar ambas. Ujú. Pasas el de X y te queda como una separable. Oh, ok. Entonces esto pasa al otro lado. Y nos quedaría Pasas el como de ajá, y ahí integras ambos lados. integral e integral. Entonces justamente esto se va y nos queda xw, ¿no? Es igual a justamente menos logaritmo natural de x, más c. Sí, sí, sí. Entonces nuestra w va a ser justamente igual a, esta x va a pasar a dividir, nos quedaría menos logaritmo natural de x sobre x más c sobre x. Ujú. Sí, ¿no? Está un poco cambiado lo que me acuerdo. En este segundo lado
¿no se tiene que multiplicar también el factor de integración o es simplemente f de x? Solo f de x. ¿Seguro? Porque cambia la respuesta. Bueno, Cierra. vamos a seguir haciéndolo de esta manera. O Entonces, sea, ¿qué eran? es mejor Dime, intentarlo hacer como tú lo haces y yo lo intento de esa manera, ¿ya? ya aquí. Para ver qué sale. Porque siento que en este segundo lado sí se tiene que multiplicar para x, para que sí te dé la respuesta como debería de ser. Uy, ya. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente la respuesta, que es w, va a ser igual a... Sí, sí faltaría. 1 sobre el factor de integración de x, multiplicado para el integral de u de x, f de x, de x. Ya, entonces esto nos quedaría como w va a ser igual a 1 sobre x multiplicado para el integral de x por -1 sobre x de x. Ya, entonces seguimos. Esto a la final se convierte en -1 y nos quedaría como 1 sobre x multiplicado para la integral de dx es -x más c. ¿Ok? Y hacemos distributiva. Nos quedaría como -1 más c a la x-1. O en este caso sería -1 más c sobre x. ¿Ya? Y para poder simplificar esto, simplemente sumamos. Para que nos quede igual el denominador. Nos quedaría -x más c sobre x. Igual a w. Siento que ya entendí cuál es el otro método, pero creo que justamente le faltaría multiplicarle este factor de integración a f de x, porque sería justamente esto, de justamente de x para el factor de integración por w igual a u de x, f de x. Y ahí simplemente lo pasan al otro lado, lo integran, se va a esto, y como esto de x va a pasar a vivir, es lo mismo. Creo que es así. Porque la otra sería simplemente, es que no, no he visto otra. Ya. Entonces, ¿qué más hacemos? La W es justamente V a la -2 o a la -1, a la -1. En este caso sería W es igual a 1 sobre V. Pasamos al otro lado para justamente despejar la V y nos queda que V es igual a 1 sobre W. Y ya tenemos lo que vale W, que prácticamente es esto invertido, así que nos queda como V es igual a x para -x más c. ¿Y qué es nuestra v? Nuestra v es justamente nuestra y derivada. Así que para encontrar nuestra y tenemos que justamente integrar nuestra v. Así que la integramos. Eh, Nos quedaría justamente y es igual a la integrada de x menos x más c. Ujú. ¿Y qué hacemos de x? Vemos qué método podemos hacer. Así que vamos a hacer justamente... No me estoy comiendo ni un signo. No, 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 no. No, no estoy comiendo ni un signo. Vamos a hacer fracciones parciales. Así que nuestra x va a ser justamente igual a -x más c. Va a ser igual a sobre 1 más b
sobre menos x más c. Así que si al final multiplicamos todo esto, se nos van a ir los denominadores. Por lo tanto, la igualdad final va a ser igual a x igual a la menos x más c más b. Por lo tanto, seguimos. Nos queda que x es igual a... Y, Julio, sube un Dime, ratito. Un ¿qué minutito, cosa? sube. Sube un minutito, por favor. Sí, claro. Hasta ahí estoy. ¿Qué hace? Un ratito, un poquito más. Más arriba. Sí, un poquito, un poquito, un poquito. Ya, ya, ya. ¿Qué hace? Ajá, sí, ya lo vi. Mira, para hacer lo que estábamos haciendo, hay que multiplicar, tienes que multiplicar el factor de integración para toda la ecuación. Ya. Ya, y ahí recién aplicas eso que te digo. Ah, ok. Entonces o Sí, x o sí. x. Ajá, y te queda x w' más más w igual a -1. Ajá. Entonces ahí aplicas el diferencial sobre diferencial de x. Ah, ya, ok. Ya entendí. Ajá, Multiplico todo esto y a la final nos queda, ya sí. Ya, sí, sí. listo. Y sí, sí, sí. La verdad es que es un poquito más sencillo. O más sencillo prácticamente. Porque multiplicamos todo esto, ya sí. Entonces la siguiente. Aunque creo que, ah, sí. Entonces la siguiente en la que esté resolviendo justamente con aplicaciones de dedo de primer orden de RL, RC y física. Entonces esto es A por C más B. Agrupábamos términos. Nos queda que AC más B va a ser igual a 0 y menos A va a ser igual a 1. Por lo tanto, seguimos y esto nos quedaría como C va a ser igual a menos B. O bueno, en este caso va a ser igual a B va a ser igual a menos C. Y reemplazamos, nos quedaría como 1 integral de dx más integral de menos C para menos x más C de x. Entonces esto es una constante que tranquilamente puede salir y por cambio de variable, por cambio de variable, este negativo se va, porque por cambio de variable justamente nos va a botar un negativo. Si es que no lo ven, nos quedaría justamente por cambio de variable, va a ser 1 sobre u, negativo. Y este negativo se va a multiplicar con el negativo de esta constante. Por lo tanto, a la final nos resulta positivo. Ya. Más la constante por justamente el logaritmo natural de menos x más c. Más una constante de integración aparte. Y todo esto es igual a y de x, donde c, como acá, pertenecen a los reales. Y ahora sí, vamos a hacer ejercicios de aplicación, RL y RC. Así que denme un chance, que justamente lo tengo aquí guardado, que como reinicié la computadora, tengo que buscarlos. Pero bueno, antes de iniciar, vamos a ver el caso de RC, como para darles contexto. Que justamente es un circuito que tiene un capacitor y una resistencia y una fuente de poder, una fuente de voltaje. Y ahora sí, denme unos 2 minutos que ya lo voy a sacar.
Y ahora sí. Entonces el texto justamente sería, va, este es RL. Ahora sí, RC. Ya, este es el ejercicio. Que no se ponga lento, que no se ponga lento. Ya, listo. Entonces, justamente un RC, un circuito RC, es un circuito que tiene una resistencia y un capacitor. ¿Y qué es lo que nos pide generalmente estos circuitos? Es justamente la corriente o la carga. Ya. Y para eso vamos a utilizar lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice justamente que la suma algebraica de los voltajes en una malla cerrada, en un trayecto cerrado, una malla, es igual a cero. Ya. Entonces, para eso, nosotros vamos a justamente formar un camino aquí, ¿no? Y vamos a ir de acuerdo a los voltajes. Este es el voltaje de la fuente, va a ser negativa. Vamos a seguir los signos negativos. Luego vamos a justamente el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Todo esto es igual a cero por ley de voltaje de Kirchhoff. Y el voltaje de la resistencia va a ser justamente igual a la resistencia por la corriente que pasa aquí, que esto es igual a I y va a pasar justamente en todo este circuito. Y como está en serie, todo va a compartir la misma corriente. Y luego el voltaje del capacitor, que esto es igual a la carga del capacitor, la carga, no, sí, la carga eléctrica dividido para su capacitancia. Y el capacitor es un elemento pasivo que se encarga de almacenar energía a través del campo eléctrico. Entonces reemplazamos y pasamos esto al otro lado, entonces nos quedaría que el voltaje de la fuente va a ser justamente igual a la resistencia por la corriente eléctrica más la carga eléctrica sobre la capacitancia. Pero, bueno, si han visto FEM, la corriente eléctrica es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. Y por último nos queda que el voltaje de la fuente va a ser igual a la resistencia por la derivada de la carga respecto al tiempo más la carga dividido para la capacitancia. Y ahí si se dan cuenta nos quedaría justamente una ecuación de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden. Y esta es la manera de plantearlo, así que ahora lo que nos tocaría es justamente resolver el ejercicio. ¿Y qué nos dice el ejercicio? Nos dice que justamente la FEM tiene un voltaje de 200 por Euler a la menos 5 T voltios. Se conecta a una resistencia de 20 ohmios, Julio, una pregunta. dime, y una capacitancia, sí, claro, ¿La fórmula siempre es, digamos, es deducible o siempre es una fórmula? este, es O sea, si, deducible. si la puedo ir así formando así con lo que me dicen ahí. No, la verdad es que no. O sea, si te sabes sobre cosas de circuitos, sí la puedes deducir, pero si no sabes, sí te la tienes que aprender. Ahí, es que sí, está ahí. Sí, porque una persona que desconozca de un circuito eléctrico y el funcionamiento, aparte de las leyes de voltajes de Kirchhoff, no va a saber justamente que todos los voltajes te tienen que dar cero. Así que sí te la tienes que aprender, o tienes que hacer un poquito de concepto para poder resolver ejercicios de esta manera. Ahora, si te, tipo, como en población, sí te lo pueden dar. Sí te pueden describir justamente cómo tiene que ser modelada la ecuación diferencial. Ya, pero en este tipo de casos no. Al igual mismo que con las problemas de aplicaciones en física, tú deberías de saber un concepto previo, que en este caso es la segunda ley de Newton, que justamente la aceleración de un objeto es proporcionalmente a las fuerzas que actúan sobre él. Y eso no sé si seas Newton como para poder deducirlo, pero te lo tienes que aprender. Esto sí. Ya, entonces seguimos. Y nos dice que la resistencia es de 20 ohmios y que tiene una capacitancia de 0,01 faradios. Y que nuestra carga inicial del capacitor es cero. Así que como la carga inicial del capacitor
es 0, entonces decimos que la carga en el tiempo 0 va a ser justamente 0 al inicio. Y como no hay carga, entonces tampoco hay corriente. Entonces la corriente en 0 también va a ser 0. Y ahí sencillamente, como ya tenemos nuestra ecuación y ya tenemos nuestros datos, reemplazamos. El voltaje de la fuente va a ser igual a 200 por Euler a la menos 5t voltios. Entonces va a ser 200 por Euler a la menos 5t. Va a ser igual a la resistencia, que es 20, por el diferencial de Q. O bueno, no vamos a ponerle diferencial de Q, vamos a ponerle Q' nomás. Más Q dividido para 0.01. Pero esto se lo puede simplificar. 0.01 es igual a 1 sobre 100. Y como justamente está en una fracción de arriba, hacemos extremos por extremos, medios por medios. Así que esto, ¿qué es lo que nos queda? Como copio toda la ecuación. 20Q' más 100Q. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esto se asemeja a una lineal, porque justamente tenemos una función de t acá, tenemos a nuestra Q' y tenemos a nuestra Q. ¿Ya? Y aquí tenemos que justamente despejar nuestra Q'. Así que vamos a dividir todo esto para 20. 1 sobre 20. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda 100. No, no nos queda 100. Nos queda 10. Euler a la menos 5t igual a Q' más 5Q. ¿Ya? Y ahí sí vamos a resolverlo justo por el método que les enseñó Pulley, que en este caso es primero sacar nuestro factor de integración. U de t va a ser justamente igual a Euler a la P de t de t. ¿Y qué es nuestra P de t? Todo lo que acompaña justamente, bueno, no sería ahí, sino sería abajo, ya simplificado. Todo lo que acompaña justamente nuestra variable dependiente sin derivar. En este caso, nuestra P de t va a ser igual a 5. Con signo incluido, por si acaso. Entonces, es 5 positivo. Entonces, esto es igual a Euler a la 5 por diferencial de t. Nos quedaría que nuestro factor de integración va a ser Euler a la 5t. Ya. Así que vamos a multiplicar este factor de integración para toda nuestra ecuación. Y nos queda como Euler a la 5t, Q' más Euler a la 5t por 5Q va a ser igual a Euler a la 5t por Euler a la menos 5t va a ser igual a 10. Ya. Y allí planteamos como nos lo dijo el compañero, que justamente tenemos el diferencial de x para Q por nuestro factor de integración Euler a la 5t para justamente nuestra f de x, que en este caso va a ser 10. Ya. ¿Y qué es lo que hacemos? Pasamos el otro lado a dividir. Bueno, pasamos el otro lado a nuestro diferencial. Nos quedaría como d de q Euler a la 5t va a ser igual a 10 de x. Integramos, integramos. Ya. Y esto nos quedaría como q Euler a la 5t va a ser igual a 10x. En realidad sería Más 10t. 10t. Claro, sería porque tienes que dividir para un diferencial de t, porque estás usando t, pues no x. Ah, sí, tienes razón. Sí. Muchas gracias. Dt. Esto sería para
diferencial de t. Esto sería diferencial de t. Listo. Espérate que se me quedó. Diferencial de t y diferencial de t. Ya. Así que aquí nomás pasamos a dividir el Euler a la 5t. Nos queda como q de t va a ser igual a Euler a la menos 5t por 10t más Euler a la menos 5t por nuestra constante de integración. Ya. ¿Y qué más hacemos? Ya tenemos justamente nuestra ecuación de la carga, así que nomás tenemos que ver cuánto vale nuestra constante con justamente la condición inicial que nos dieron. Y aquí justamente aplicamos nuestra condición inicial, q de 0 es igual a 0. Entonces, esto es todo lo que vale t y esto es todo lo que vale q. Por lo tanto, ya evaluamos y nos queda 0, es igual a Euler a la menos 5t por 0, esto se convierte en 0 y esto se convierte en 0 y todo esto es 0. Ya. Y esto, Euler a la menos 5t, evaluado en 0 es igual a 1. Por lo tanto, nos queda que la constante va a valer 0. Y nuestro resultado final nos queda como la carga respecto al tiempo va a ser igual a Euler a la menos 5t por 10t. Ya está ahí. Porque todo esto se convierte en 0. Ya. Pero ahí no acaba la cosa, porque también nos piden la corriente. La corriente a cualquier instante del tiempo. Entonces, con la definición de corriente, con la ecuación de corriente, que es justamente que la corriente es igual a diferencial de Q sobre t, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos justamente a pasar este diferencial de t a multiplicar la corriente. Es igual a de Q. Y esto derivada de integral integral y nos queda que I de t va a ser justamente a la derivada de Q. Así que lo que hay que hacer nosotros acá es justamente integrar. Vamos a integrar justamente I de t, va a ser la integral de la carga de Q. En este caso va a ser I de t igual a la integral de, de justamente lo que acabamos de calcular aquí arriba, que es Euler a la menos 5t, 10 por t de t. Julio, Dime, la corriente no es la derivada de la carga. ¿la corriente no es la derivada de la carga? Claro, o sea, corriente es de Q sobre dt. Entonces derivas la carga y ya. No hay que integrar la carga. ¿Estás seguro, loco? O sea, que yo sepa, la carga es igual a la integral de la corriente. Mm, O sea, para mí, o sea, si es hallar la corriente, solo tienes que derivar la carga y ya. Porque tú mismo dijiste, pues que es de sí, ahí Q sí sobre, tienes razón. solo tienes que derivar y ya. Y con I igual a cero y ahí te sale. Tenemos que integrar de Q y nos queda que I de t es igual a la carga. Entonces nomás hay que derivar la carga, sí. Yo mismo le dije, yo mismo me confundí. Así que simplemente derivamos todo esto respecto de t. Ya nos queda justamente la corriente. Esto es justamente igual a, derivamos y por regla de la cadena, esto es una derivada de funciones. Nos quedaría justamente la primera función derivada por la segunda función, más la segunda función derivada por la segunda función. En este caso nos quedaría menos 5, Euler a la menos 5t, 10t, más 10 por 5
Euler a la menos 5t. Y ya, esa sería nuestra solución. Si el que hizo el ejercicio se equivocó. Ya, entonces ahí ya nos quedaría nuestra solución, o de manera más simplificada sería, dime, Te queda, menos 50. no, pues, te queda ¿Qué es lo que me 10 queda? Euler a la menos 5t. Porque, claro, se te va la t pues en la primera derivada. No, porque justamente es una multiplicación de funciones. Ajá. O sea, derivas la primera, digamos. Te queda menos Euler a la 50. menos 5t. Menos 50 t por Euler a la menos 5t. Ya. Y derivo la segunda, que sería la que tiene t. Nos quedaría 10 Euler a la menos 5t. Este 5 no va. Ya. Pero no se va ninguna. Quedaría justamente así. Ya, Instante ya, t ya. cero, t cero. Ya. Entonces, esto es justamente el ejercicio de RC. Y con RL, no RC. Y con RL es prácticamente lo mismo, pero ahora justamente en vez de encontrar la corriente, vamos a encontrar en vez de encontrar la carga, vamos a encontrar lo que es la corriente. Es un circuito eléctrico de esta manera, donde ahora hay un inductor, tenemos justamente una fuente, ¿ya? Y vamos a hallar la corriente que pasa sobre todo esto, utilizando lo mismo, el LVK, que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces tenemos el voltaje de la fuente, va a ser igual a la resistencia por la corriente más el voltaje de nuestro inductor. Nuestro inductor es justamente un elemento pasivo que almacena energía, pero en este caso no lo almacena con el campo eléctrico, sino con el campo magnético. Y su fórmula del voltaje del voltaje del inductor es justamente a los henrios por la diferencial de corriente respecto al tiempo. Entonces ahí como ven, justamente ya tenemos la otra variable que está derivada, que es la corriente. Nos quedaría como RI más este, la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y de ahí nomás hay que reemplazar los datos, y reemplazando los datos tenemos justamente nuestro resultado. En este caso, el segundo ejercicio va a ser un poquito más sencillo. Nos quedaría justamente esto. Nos dice, un circuito RL tiene una FEM de 10 voltios y una resistencia de 30 ohmios y también una inductancia de 1 Henry. Y no tiene una corriente inicial, entonces ya nos dan justamente una condición, que la corriente inicial es igual a cero. Entonces nos pide hallar la corriente en t igual 1/5 de segundo. Así que ya tenemos nuestra ecuación, como ven se va a convertir en una lineal. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente reemplazamos los valores que nosotros tenemos, en este caso va a ser 10 igual a nuestra resistencia 30i más nuestra i prima. Ok, pero aquí nuestra f de t, si nos damos cuenta, nomás tenemos una constante. Así que simplemente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para resolverlo de manera más sencilla? Hacerlo como una ecuación separable. Así que este 30i lo vamos a pasar del otro lado a restar. Y nos queda como di de t va a ser igual a 10 menos 30i. ¿Y qué hacemos aquí? Como es una ecuación separable, todo esto lo pasamos al otro lado y este de t también lo pasamos al otro. Nos quedaría como el diferencial de i sobre 10 menos 30i va a ser igual a nuestro diferencial de t. Integramos, integramos y nomás nos tocaría resolver esta integral.
En este caso, el resultado acá nos da T más K. Y este resultado, aplicamos un cambio de variable, U va a ser igual a 10 menos 30i. Derivamos, nos queda que du va a ser igual a menos 30 di. Este 30 va a pasar acá a dividir junto con el signo negativo y nos queda que nuestro diferencial de i va a ser, va a ser igual a nuestro du sobre 30 negativo. Negativo. Y seguimos. La final esto nos quedaría como 1 sobre 30 negativo por diferencial por integral de u de u. Y esto es igual al logaritmo natural de u. Ya. Y volvemos con lo que teníamos antes. Entonces nos quedaría como menos 1 sobre 30 logaritmo natural de 10 menos 30i es igual a t más la constante de integración, que es k. ¿Y qué hacemos? Este 30 lo vamos a pasar acá a multiplicar. Nos quedaría como logaritmo natural de 10 menos 30i va a ser igual a menos 30t. Y al pasar a multiplicar un número por una constante, podemos simplemente hacer que la constante absorba el número, al igual que el signo. Nos quedaría más k. Ya. Y aplicamos Euler para justamente despejar la corriente. Aplicamos Euler acá, aplicamos Euler acá, ¿ya? Y a la final nos quedaría como 10 menos 30i va a ser igual, por lo que hicimos nosotros arriba, de que la constante, Euler elevado a la constante es otra constante, nos quedaría acá, Euler a la menos 30t. Esta acá es una constante, no es una constante de proporcionalidad, es justamente la constante de integración. Lo pueden poner con la letra que ustedes quieran. Por lo general es C o K, como ustedes quieran, la verdad. Y tenemos que despejar la i, así que este 10 lo vamos a pasar al otro lado. Nos queda menos 30i, es igual a K, Euler a la menos 30t, menos 10. Y como está negativo, lo multiplicamos todo para menos 1 y pasamos a dividir el 30. Entonces nos quedaría que la corriente respecto al tiempo va a ser justamente igual a 10 menos K, Euler a la menos 30t, dividido para 30. ¿Y qué más tenemos que hacer? Tenemos que justamente encontrar cuál va a ser el valor de nuestra constante. En este caso, justamente con la condición inicial que nos dieron. Ya. Entonces, justamente esto es lo que va a valer t y esto es lo que va a valer i. Nos queda que 0 es igual a 10 menos todo esto se simplifica en 1 menos la constante dividido para 30. Este 30 como es positivo lo podemos mandar a multiplicar al 0 y nos quedaría como 0 es igual a 10 menos k y k va a ser igual a 10. Entonces nos quedaría que la corriente en función del tiempo va a ser igual a 10 menos 10 Euler a la menos 30t. Todo esto dividido para 30. Y por último nos pide que lo evaluemos cuando t valga un quinto. Así que simplemente lo evaluamos y lo dejamos expresado porque ustedes no van a tener calculadora, así que nada más tienen que dejarlo expresado. Entonces, aplicamos distributiva, esto nos queda como un tercio. Aplicamos distributiva acá, nos queda menos un tercio. El Euler a la menos 30 dividido para 5, menos 6t. No, 30 dividido para 5 es menos 6, a la menos 6. Esto es amperio, lo de arriba era columbio. Esto es las unidades, esto es amperio también. Y aquí es columbio. Ya, eso.
Aquí sí les recomiendo que se memoricen la fórmula y luego simplemente reemplacen cada uno de los elementos, de la inductancia, de la capacitancia y de la resistencia. Entonces, y esos son todo lo que les puede tomar de RL y RC. Ahora vamos a ver justamente uno que tenga con física. Ya. Ahora, para ejercicios de física, lo recomendable es que ustedes lo planteen. Así se acostumbran a hacerlo de esta manera. En primer orden, que es un poquito más sencillo, para que en segundo orden no los coja desprevenidos con masa resorte. Para que sepan cuál variable va con negativo, cuál variable va con positivo y con qué variables vamos a trabajar. En este caso nos dice que un objeto que pesa 30 kilogramos, nuestra masa es igual a 30 kilogramos, se deja caer a una altura de 40 metros, con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Nuestra velocidad inicial va a ser igual a 3 metros sobre segundo. Supóngase que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad del cuerpo. Cuando nos dicen proporcional, sí o sí es una constante de proporcionalidad. Y esto dice que va a ser proporcional a la velocidad del cuerpo, entonces esta constante de proporcionalidad va a estar multiplicada por la velocidad. Esto va a ser nuestra fuerza de arrastre. Se sabe que la velocidad límite debe ser 40 metros sobre segundos. Y esto es que justamente va a ser la velocidad máxima con la que va a llegar. Y para calcularla, esto va a ser el límite cuando t tiende a infinito de justamente nuestra bt. ¿Y qué más? Nos dicen que encontremos la expresión de la velocidad respecto al tiempo, encontrar nuestra bt, así como la posición en un tiempo t cualquiera, nuestra xt. Ya, esto es igual a una incógnita desconocida y esto es igual a una incógnita desconocida. Y nos dice que la gravedad va a ser igual a 10 y esto es para poder simplificar cálculos, para no estar trabajando con decimales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso, nuestro diagrama de cuerpo libre es, bueno, un objeto que cae, ¿no? Ok, es el peso, lo que lo manda abajo, y lo que se contrapone el peso es justamente nuestra fuerza de arrastre. ¿Ya? Y esto, por segunda ley de Newton, nos dice que justamente la aceleración con la que un objeto, eh, sí, la aceleración que tiene un objeto es proporcional a todas las fuerzas externas que actúan sobre él. O en otras palabras, la sumatoria de fuerzas, en este caso en el plano Y, porque justamente es vertical, va a ser igual a masa por aceleración. Pero la aceleración también la podemos representar como la derivada de v, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Al igual que la velocidad la podemos representar como la derivada de la posición respecto al tiempo. Ya. Y aquí simplemente reemplazamos. Entonces, justamente las fuerzas que actúan en él, tomando en cuenta que tenemos justamente que cuando se va para abajo es positivo, tenemos que l- el peso menos la fuerza de arrastre va a ser justamente igual a la masa por la aceleración. Y reemplazamos. El peso es igual a masa por gravedad. Entonces tenemos masa por gravedad menos, que es nuestra fuerza de arrastre, va a ser justamente la proporción de una constante de proporcionalidad por la velocidad, menos kv, igual a la masa por nuestra aceleración, que es igual a la diferencial de velocidad respecto al tiempo, dv dt. ¿Y qué hacemos? Ahí ya nos quedaría justamente nuestra ecuación diferencial. Y si se dan cuenta, toda esta expresión tiene justamente v y no hay justamente t, así que lo podemos tratar como una ecuación separable. Por lo tanto, esto lo vamos a mandar acá y esto lo vamos a mandar al otro lado. Así que nos queda como eh, dt va a ser igual a m dividido para mg menos kv dv. Integramos e integramos, y a la final, ¿qué es lo que nos queda? T más K, bueno, más C en este caso, va a ser igual a, por cambio de variable,
esto nos va a quedar como un U va a ser igual a toda la expresión de abajo. El peso menos la fuerza de arrastre. Derivamos ambas, nos queda justamente la derivada de U, va a ser A menos K derivada de V. Y de U nos queda como menos de U sobre K es igual a la derivada de la velocidad. Y esto nos queda como logaritmo, y eso nos queda 1 sobre U, y eso a la final la integral es logaritmo natural de U. Entonces nos quedaría como menos M por K, multiplicado para el logaritmo natural de justamente U, que es todo esto, que es masa por gravedad menos K por V. Y esto lo pasamos al otro lado a multiplicar. Nos quedaría como menos K sobre M por T. Y si multiplicamos un número, porque todo esto es un número, ¿ya? Por una constante, ¿qué es lo que nos queda? La misma constante, nos quedaría más C. Va a ser igual al logaritmo natural del peso menos la constante por la velocidad. ¿Y qué vamos a hacer? Justamente vamos a despejar la velocidad, así que aplicamos Euler y Euler. Así que a la final nos queda que la masa por la gravedad menos kV va a ser igual a Euler por una constante menos K m t. Y seguimos. Despejamos justamente V y nos queda que V, o vamos paso por paso que luego yo me confundo, menos K por V va a ser igual a la constante menos K sobre M por T, menos masa por gravedad. Como hay un signo negativo, le cambiamos el signo a todo y luego pasamos a vivir Q. Entonces nos queda la velocidad respecto al tiempo, va a ser igual a la constante de integración, va a ser igual a masa por gravedad, menos la constante de integración por Euler a la menos K m sobre T, digo para acá. Ya. Y tenemos dos constantes, de las cuales desconocemos su valor. Pero justamente nos dan dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición que nos dan? Dejen subir. La primera condición que nos dan es que comienza con una velocidad inicial de 3. Así que tenemos que nuestra velocidad inicial, v0, va a ser igual a 3. ¿Y qué otra condición inicial nos dice? Que justamente la velocidad límite debe ser 40 metros sobre segundo. En otro caso, a pesar de que no lo deberían de poner así, sino lo deberían de poner como límite, nos dice que v cuando tiene infinito es igual a 40 metros sobre segundo, o 40. Así que evaluamos. Entonces, esto es t y esto es x. Por lo tanto, nos queda 3. Todo este 0. Antes de evaluar, reemplacemos los valores que tenemos. Tenemos justamente la velocidad del tiempo, es igual a m, que es 30 por 10, 300. Menos la constante por Euler a la menos k sobre 30t. Digo por acá. Ya, yes. Y ahora sí, evaluamos. Todo esto es igual a 3. Si lo evaluamos en 0, todo esto se convierte en 0 y nos queda como esto es igual a 300 menos c, dividido por acá. Y este k se va al otro lado y nos queda 3k es igual a 300 menos c. ¿Ya? Pero vemos de que ninguno de los dos valores se van a eliminar. Así que veamos si por la segunda condición al menos podemos poder llegar a el valor de k o el valor de c. En este caso, la segunda condición, nomás sería establecerlo como límite. Sería el límite de justamente de t que tiene infinito de todo esto, que sería 300 menos la constante, y luego a la menos k sobre
30t dividido por acá. Y como saben, ustedes se lo tienen que acordar, que justamente el límite de t que tiene infinito de Euler a la menos t es igual a 0. Y eso es muy importante para justamente Laplace, para una demostración de Laplace. Entonces todo esto va a valer 0. Ya, y esto va a ser igual a justamente 40. Y seguimos. Esto nos queda como 40 es igual a 300 sobre k. Esta k se viene acá y este 40 se viene a multiplicar, se viene a dividir. Nos quedaría como k es igual a 300 dividido por 40. Se va este 0, se va este 0. 30 dividido por 4, sacamos mitad, 15 medios. Nos queda que k es igual a 15 medios. Ya. Y como ya tenemos el valor de k, ¿qué más podemos hacer? Podemos hallar el valor de c. En este caso sería 3 por 15 medios va a ser igual a menos 300 igual a menos c. Aplicamos negativo a todo y nos quedaría que 300 menos 3 por 15 es 45. 45 medios es igual a c. Entonces, ¿cuánto es 45 medios? 46 medios es igual a 26. No, 23. 23, 23. Entonces 23.5. No, 44 es igual a 22. 22.5. 300 menos 22.5. Esto es igual a 380, 377.5, ¿no? 277.5. 58. Y así. Entonces nuestra constante va a ser igual a 277.5. Y reemplazamos, evaluamos todo. Entonces nuestra velocidad respecto al tiempo va a ser justamente igual a 300 menos 277.5 por Euler. 15 medios. No, vamos a resolver esto. 15 medios para 31. Entonces nos quedaría aquí, aquí. Nos quedaría 15 para 30 sobre 2. Esto es 1 sobre 2. Euler a la un cuarto, menos un cuarto, por t. Y todo esto dividido para 277,5. Y podemos simplificar. Esto nos quedaría como 300 dividido para 277,5 menos Euler a la menos un cuarto. T. Ya. Julio, Dime. es sobre K, no sobre C. Por eso. K. Aquí K está no la vale K. 15 metros. ¿Qué cosa? Ah, Digo, sí, sí, es- sí, 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 sí. K ah, vale 15 medios. K es 15 medios, que es igual a 7.5. Y bueno, ya no se puede eliminar nada. Sería aquí lo mismo. No, no voy a simplificar eso. O sí lo puedo hacer con calculadora. Ya. Entonces nos quedaría justamente esta expresión final. Ya. ¿Y qué más nos pide? Uy. ¿Qué más nos pide? Nos pide justamente la posición. Julio, una pregunta. Dime. Siempre que me dicen que va a llegar a una velocidad límite, tengo que plantear ese límite que tú planteas ahí. Sí, una velocidad límite justamente cuando tiene infinito. Ya. Entonces justamente nos falta la posición. ¿Y cómo hallamos la posición?
La posición justamente es v es igual a la derivada de x respecto a t. Entonces v de t va a ser justamente a de x. Y x va a ser justamente la derivada de v de t. Entonces hay que integrar. Ahora sí. Entonces ya tenemos lo que es b y lo vamos a integrar respecto de t para justamente hallar nuestra posición. Entonces nuestra posición, por justamente esta misma ecuación, va a ser igual a 300 para 7,5, la integral, menos 277, 7,5, y esto es 0,5, por Euler a la menos un cuarto t, dt. Por lo tanto, esto es una integral fácil, esto es la final, si esta derivada se va, esto es la final nos queda 1 sobre un cuarto. En este caso nos quedaría 4. Menos 4 Euler a la menos un cuarto t. Esto es una constante, se va. Entonces, al resolverlo nos queda justamente t. Y esto al resolverlo nos queda menos 4 Euler a la menos un cuarto t. Ya. Nos quería justamente que la posición respecto al tiempo va a ser justamente igual a 300 para 7,5 t menos, en este caso sería más, negativo por negativo positivo, 277,5 dividido para 7,5 por 4 Euler a la menos un cuarto t, más una constante de integración. Pero esta constante de integración la podemos hallar. ¿Y cómo? Cuando justamente se botó el objeto, la posición inicial que tenía era 0, no se había movido. Así que nomás lo tenemos que evaluar cuando eh, x en la posición en el tiempo 0 valga 0. En este caso nomás todo esto es igual a 0. Evaluamos el t en 0 y a la final nos queda que justamente la constante de integración va a ser esto negativo. ¿Ya? Pero no lo voy a escribir porque sí me voy a demorar un poquito de tiempo. Porque justamente evaluamos, ¿no? Y se va esto. Esto es igual a 1 y nos queda justamente esto. Esto positivo y esto positivo. Y esto igualado a 0. Entonces, todo esto se va al otro lado como negativo. Entonces nos quedaría que la constante de integración nos va a quedar igual a 277,5 dividido para 7,5 multiplicado para 4. Y a la final, la posición en función de tiempo sería todo esto más la constante de integración, que es justamente este valor. Y esos son los ejercicios de aplicación. Ahora, como es un video, lo que estoy haciendo, y aún me falta temas, voy a seguir. Entonces, ahora sí, vimos sobre aplicaciones de dedo, vimos sobre los dos métodos que nosotros podemos hacer para ecuaciones lineales y también cómo resolver con cambio de variable ecuaciones de segundo orden. Ahora vamos a ver ecuaciones de segundo orden de coeficientes constantes. Con coeficientes constantes de segundo orden. Así que, un resumen rápido, justamente, coeficientes constantes es que nomás sean términos enteros, sean números, no sean ninguna función respecto a x. Entonces nos quedaría como a por y doble derivada, más b, y derivada, más y. Todo esto es igual a cero, donde a, b, c pertenecen a los reales. O sea, puede ser cualquier número. Y para poder resolver estas ecuaciones, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a suponer una solución. Nuestra solución va a ser igual a Euler a la R de x, o en este caso cualquier valor independiente que nosotros querramos. Puede ser x, t, cualquier letra, la verdad. Y por lo tanto, si nosotros vamos a suponer una solución, vamos a justamente evaluarla. Y para evaluarla, vamos a tener que derivarla. Vamos a derivarla una vez, R por Euler a la Rx, y vamos a derivarla una segunda vez, igual a R al cuadrado por Euler a la Rx. ¿Ya?
Entonces esto lo evaluamos, nos quedaría como a por r al cuadrado, Euler a la rx, más r por b, Euler a la rx, más Euler a la rx por c. Todo esto es igual a 0. Así que, ¿qué más hacemos? Simplificamos. ¿Cómo vamos a simplificar? Vamos a factorizar el término común, que en este caso es Euler a la rx. Entonces nos queda Euler a la rx para a r al cuadrado más rb más c. Todo esto es igual a 0. Y como Euler a la rx no puede valer 0, entonces justamente toda esta expresión va a valer 0. Entonces nos queda a r al cuadrado más rb más c. Es igual a 0. Y entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer para hallar los valores de r? Para hallar los valores de r justamente vamos a aplicar la cuadrática, la que siempre hemos conocido, que es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4c, y todo esto dividido para 2a. Y nuestra solución va a ser justamente, nuestra primera solución va a ser y1 de x, va a ser Euler a la r1 de x. Nuestra segunda solución va a ser igual a Euler a la r2 x. Y por lo tanto, por superposición de soluciones, nos queda que la solución de todo esto va a ser igual a la constante 1, y1 de x, más la constante 2, y2 de x. En este caso nos quedaría como Euler a la R1 de x más C2 Euler a la R2 de x. Pero claro, esto es simplificándolo. Pero hay distintos casos. ¿Cuáles son estos distintos casos? Todo depende del discriminante que nos toque. ¿Qué es el discriminante, si ustedes se acuerdan? El discriminante es justamente la raíz, que es justamente b al cuadrado menos 4c. Por lo tanto, si el discriminante es mayor a 0, R1 y R2 no van a ser iguales, ¿ya? Porque van a ser dos respuestas distintas. Por lo tanto, nuestro modelo de solución va a ser justamente la constante 1, Euler a la R1x, más la constante 2, Euler a la R2x. Ok. Si nuestro discriminante es igual a 0, eso quiere decir que R1 es igual a R2. Las soluciones se van a repetir. Por lo tanto, nuestra ecuación cambia, o sea, nuestra solución va a cambiar. Ahora en vez de la primera se va a mantener igual, pero la segunda, ya que ambas soluciones tienen que ser linealmente independientes, se le va a multiplicar una x para poder asegurar linealidad, sí, independiente. En este caso nos quedaría justamente de esta manera. Y por último, yo hice la comprobación y hice la demostración que es lo que pasaría si sale imaginario y por qué sale coseno y seno. Si el discriminante es menor a 0, nosotros ya entramos en el campo de los imaginarios. Así que R1,2 va a ser justamente un alfa más un beta, y donde alfa es nuestra parte real y nuestra beta es nuestra parte imaginaria. Así que nuestra ecuación nos queda como Euler elevado a la parte real multiplicado para C1 coseno de nuestra parte imaginaria, que es beta t, más C2 seno de nuestra parte imaginaria, beta t. Ya. Y eso es todo. Este, También una manera en la que nos podemos asegurar de que justamente dos soluciones sean LI es justamente con el Wronskiano. ¿Ya? El Wronskiano es justamente una matriz donde tenemos justamente nuestra primera función, nuestra segunda función y nuestra primera derivada de la primera función y la derivada de esta segunda función. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que justamente la determinante de todo esto tiene que ser diferente a 0 para poder determinar linealidad independiente. Pero aparte, ¿qué más nos dice? Que justamente el Wronskiano evaluado en cualquier punto, en este caso el Wronskiano, evaluado en cualquier punto, si es que nos sale que esto es distinto a 0, entonces este,
Todas estas dos funciones son linealmente independientes sin importar el intervalo. Así que vamos a hacer justamente un ejercicio de examen de justamente eh, de coeficientes constantes, que lo tengo acá. Y luego vamos a hacer un ejercicio de Wronskiano y con eso ya acabamos. Ah, sí. Otra cosa muy importante es que ahora este, esta es una ecuación homogénea que está igualada a cero. Pero también les pueden poner ecuaciones no homogéneas y eso ya lo vamos a ver la siguiente semana. Para ecuaciones no homogéneas existen ciertos truquitos o bueno, hay una línea de pasos que uno tiene que seguir. ¿Ya? Y para eso nosotros vamos a hallar dos soluciones. Vamos a hallar una solución homogénea y vamos a hallar una solución particular. Pero eso ya es para la próxima clase. Con eso se hace variación de parámetros, que es justamente utilizar el Wronskiano. Reducción de Abel también la puedes utilizar si es que la ecuación diferencial es muy compleja y puedes hallar la otra solución. Coeficientes indeterminados, esta es otra manera de hallar la solución particular, pero eso ya es problema de la siguiente semana. En este caso, déjenme buscar el ejercicio, que lo tengo acá. Nos dan justamente esta ecuación. 2y doble derivada más y prima más y. Todo esto es igual a cero. Entonces, es un problema de valor inicial. También nos dan justamente dos condiciones. Antes, para justamente encontrar la constante, nos dan una condición. Ahora, como tenemos dos constantes, nos dan dos condiciones. Y estas son las dos condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí o sí, tenemos que plantear nuestra solución. Va a ser justamente y es igual a r de t. Lo voy a representar de esta manera o puede ser r de x. ¿Qué cosa? ¿Y será que es igual? A menos pi. Ya, gracias. Entonces, lo vamos a representar de esta Y manera. prima, y ese. ¿Qué cosa? Ese es y prima de cero y y es cero. Ah, cero. Es Vaya. 3. No es 3. Gracias. Me había olvidado. Entonces, seguimos. eh, derivamos y veremos una segunda vez. Nos queda r al cuadrado por Euler a la rt. Eh, evaluamos, factorizamos, así que yo ya voy a hacer la factorización. Nos queda justamente esto. 2r al cuadrado más r menos 1. Ah, esto es más 1. ¿Ya? Todo esto es igual a cero. Y tienen que decir que justamente esta segunda solución, r de t, no puede ser igual a cero, por lo tanto todo esto va a ser igual a cero. Entonces nos quedaría como 2r al cuadrado más r más 1 igual a cero. Entonces, pueden encontrar una factorización, simplificándolo, factorizándolo. Lo que yo les recomendaría para ver cómo es el resultado es justamente sacar el discriminante. En este caso el discriminante sería b al cuadrado, que sería 1 menos 4 por a por c, que en este caso es 2 por 1. Y si se dan cuenta, esto a la final nos va a quedar un negativo. Por lo tanto, vamos a tener una respuesta imaginaria, que sería 1 menos 8 igual a menos 7. Ya, vamos a tener una respuesta imaginaria. Así que de esta manera es imposible simplificarla con factorización. Por lo tanto, vamos a usar la fórmula cuadrática. Vamos a hacer R1,2 igual a menos b, que en este caso es menos 1, más menos. Esto es todo el discriminante, ¿no? Es raíz de menos 7 dividido. ¿Dividido para qué? Para justamente 2a, que en este caso es 4. Seguimos. Distribuimos justamente el denominador, nos queda menos un cuarto, más menos, raíz de 7 sobre 4 por i, nuestro número imaginario. Y ya tenemos cuál es nuestra parte real y cuál va a ser nuestra parte imaginaria. Ya. Y con eso simplemente
modelamos nuestra solución. Y1 va a ser justamente el Euler a la menos un cuarto por t coseno de raíz de 7 sobre 4 t. Y2 va a ser justamente igual a Euler a la menos un cuarto t seno de raíz de 7 cuartos t. ¿Y qué más hacemos? Planteamos nuestra solución final, que justamente el Euler de la menos un cuarto t se puede simplificar y estas dos, acuérdense que justamente en nuestra solución final es C1, C2, están multiplicadas por las constantes. Así que por simplificación y todo, y ya porque yo ya me sé la solución de la EDO, o sea, cómo es cada una de estas EDOs, es justamente lo que puse arriba, ¿no? Que es justamente el Euler a la parte real por C1 coseno de t más C2 seno de t. Lo voy a expresar de esa manera. Es Euler a la menos un cuarto t multiplicado para la constante 1 coseno de raíz de 7 cuartos t más C2 seno de raíz de 7 cuartos por t. Ya. Pero nos piden hallar las constantes, la constante 1 y la constante 2. Y para eso vamos primero a derivar esto y luego nosotros vamos a justamente evaluar. Entonces nos queda la constante 1, esto se multiplica con esto, ¿no? Y a la final va a ser un producto de funciones y va a ser justamente la derivada de un producto de funciones. Entonces derivamos la primera, nos queda menos un cuarto por Euler a la menos un cuarto t por coseno de raíz de 7 cuartos t menos raíz de 7 cuartos seno de raíz de 7 cuartos t Euler a la menos un cuarto t más C2 menos un cuarto t menos un cuarto por Euler a la menos un cuarto t seno de raíz de 7 cuartos t ya, más raíz de 7 cuartos coseno de raíz de 7 cuartos t Euler a la menos un cuarto t. Ya. Y ahora sí, evaluamos. Entonces la primera es y evaluado en 0 va a ser igual a 3. Esto es todo lo que vale t y esto es todo lo que vale y. Y ahí se dan cuenta que se va a simplificar. 3 es igual a esto si lo evaluamos en 0, esto es igual a 1. Y esto si lo evaluamos en 0, esto es igual a 0. Entonces nos quedaría que 3 es igual a C1. Ya, ¿ven? Y luego, ¿qué hacemos? Justamente tenemos que evaluar la derivada. En este caso, y derivada evaluada en 0 va a ser justamente igual a menos pi. Ahora, si lo evaluamos en 0, ¿qué términos se nos van? Todo esto se nos va. Todo esto es 0. ¿Qué más? Todo esto se nos va. Todo esto es 0. Esto es igual a 1. Esto es igual a 1. Esto es igual a 1, 1, 1, 1. Ya. Entonces esto nos queda igual a menos pi. Va a ser igual a menos un cuarto C1. 0 más raíz de 7 cuartos C2. Pero nosotros ya tenemos el valor de C1. Así que simplemente lo reemplazamos. Y ya lo pasamos al otro lado. Más 3 cuartos
hacemos justamente igual a raíz de 7 cuartos, C2. ¿Qué hacemos? Suma de fracciones, nos quedaría menos 4pi más 3 dividido para 4. Esto lo mandamos al otro lado a dividir y a multiplicar, nos quedaría 4 sobre raíz de 7 es igual a C2. Lo podemos ir simplificando, se va esto, se va esto, y radicalizamos y nos queda como menos 4pi más 3 raíz de 7 sobre 7 igual a C2. Así que a la final, nuestra solución, ¿qué es lo que nos va a quedar? Y de t va a ser igual a Euler a la menos un cuarto t para C1, que en este caso es 3, coseno de raíz de 7 sobre 4, t, más menos 4pi más 3 raíz de 7 sobre 7, seno de raíz de 7 sobre 4. T. Ok. Y por último, vamos a hacer justamente un Wronskiano, ¿ya? O sea, podemos justamente hallar la solución de uno y poder comprobar con por el Wronskiano que son linealmente independientes, pero vamos a hacer un ejercicio solo. El ejercicio nos pide que comprobemos si fx igual a seno de 7x y gx igual a coseno de 24x son LI. Y para eso aplicamos el Wronskiano. Nos quedaría justamente el determinante de seno de 7x. Lo derivamos, nos quedaría como 7 coseno de 7x. ¿Ya? Aquí ponemos la otra función, coseno de 24x. Lo derivamos, nos queda menos seno de 24x por 24. Y aplicamos determinante, multiplicamos extremo, esto es positivo, el otro extremo, esto es negativo. Nos quedaría como menos 24 seno de 24x seno de 7x menos coseno de 24x coseno de 7x por 7. Y todo esto no tiene que ser igual a 0 para que sea LI. Pero en este caso, ¿cómo, cómo determinamos que todo esto no es igual a 0? Pues lo vamos a evaluar, porque si se acuerdan que yo les dije que justamente si evaluamos el Wronskiano en un punto cualquiera, y esto no es igual a 0, podemos decir, o implica que el Wronskiano de esto va, sin importar el punto que volvemos, va a ser justamente el I en cualquier punto. Entonces, el Wronskiano de justamente f, g en x es todo esto. Así que lo vamos a evaluar en justamente 0, porque así se nos van la mayoría de valores. Le evaluamos en 0, ¿y qué es lo que nos sale? Todo esto es 0, y todo esto es 1. Entonces nos queda como menos 7, y menos 7 no es igual a 0. Así que podemos concluir de que esto es LI. ¿Y qué más podemos hacer? Eso es todo. Me escriben en el chat. Es indiferente porque siempre empezamos las talleres faltando. Yo creo que nos va a decir nada por usar el método normal. Ah, ya, ok. Y eso es todo. Este, puedo abarcar casi todo. Y abarqué todo. Listo. Muchas gracias por asistir. Ya les voy a pasar el documento. También ya les paso la grabación. La próxima semana vamos a ver todo esto y vamos a hacer un repaso antes de que den el examen. Porque ya es la última semana. Muchas gracias.